Buenas, vamos a presentar el análisis del artículo científico. El análisis de las mutaciones SR1 en ADN circulante demuestra evolución durante la terapia para cáncer de mama metastásico. La evolución genética del cáncer se debe principalmente al microambiente tumoral y al tipo de terapia antitumoral. Y esa heterogeneidad genética intertumoral va a verse afectada por una presión selectiva provocada por la terapia. El 75% del cáncer de mama expresa el receptor de estrógeno y se ha visto que hay resistencia a las hormonas cuando hay tratamiento con inhibidores de aromatasa. Se han detectado mutaciones en el gen del receptor de estrógeno, que es el gen SR1, en pacientes con resistencia al tratamiento con inhibidores de aromatasa, que mantienen sensibilidad limitada a otros tratamientos como tamoxifeno y fulvestrant. Estas mutaciones principalmente se ubican en el dominio de unión del receptor de estrógeno, lo que hace que permita una activación constitutiva del receptor independientemente del ligando, en los aminoácidos 536, 537 y 538. Entonces, el objetivo del artículo es utilizar el ADN circulante tumoral para determinar si las mutaciones en el gen SR1 pueden ser detectadas no invasivamente y examinar la importancia clínica y el origen de las mutaciones en el gen SR1. Lo primero que hacen los investigadores es utilizar la técnica de PCR digital para ver si logran determinar este tipo de mutaciones en el ADN circulante y comparar si las mutaciones detectadas en tejido también son detectadas en el ADN circulante. Comparan dos tipos de tubo, el tubo STREC y el tubo de ETA, y la cantidad de copias que se detectan en ambos tipos de tubo. Esta última lo realizan por regresión lineal. Sin embargo, en las comparaciones de tejido y ADN circulante y el tipo de tubo utilizan la medida de Cohen. Sin embargo, pudieron haber utilizado un test de Fisher o el chi cuadrado para comparar ambos grupos y determinar si hay diferencia o no significativa entre ellos. Además, comparan si el estatus de la expresión del receptor de estrógeno tiene relación con la presencia de mutaciones en el gen SR1, lo cual hay una diferencia significativa, entonces no se puede relacionar, y observan que la mayoría de pacientes solo presentan una mutación en el gen, que es el 79% de los pacientes. Solo un 21% presentan más de un tipo de mutación en el mismo gen SR1. Lo interesante es que al hacer un análisis de sobrevida de los pacientes que presentan mutaciones en el gen SR1 de aquellos que no, los pacientes que tienen la mutación en el gen presentan una menor sobrevida. Cuando se compara las variables clínicas de los pacientes que presentan y no presentan mutaciones en el gen, la diferencia significativa se centra en el tipo de tratamiento que se les da y cuándo es que se les da el tratamiento de inhibidores de aromatasa. Y este análisis lo hacen por medio de chi cuadrado. En este gráfico, lo que ellos comparan es si cuando se introducen los inhibidores de aromatasa, ya sea como ayudante o si fueron introducidos en la fase metastásica, si hay diferencia o no. Y ellos demuestran que hay diferencia significativa. Acá el problema es que combinan los dos grupos, ya sea de inhibidores de aromatasa como ayudante y inhibidores de aromatasa como ayudante y micrometástasis, los combinan en un mismo grupo y los comparan contra inhibidores de aromatasa en fase metastásica, lo cual, si se hubiera utilizado una variable continua en lugar de una variable discreta, se pudo haber hecho ese análisis de los tres grupos mediante un ANOVA. Ellos para diferenciar si la diferencia entre los grupos es debida a diferencias en las dosis de ADN circulante, hacen el análisis en otro gen que es más prevalente y esperan que no haya diferencia entre los tipos de tratamiento, lo cual se observa mediante la prueba de chi cuadrado. Además, este gráfico de barras se pudo haber sustituido por un box plot
donde acá les traigo un ejemplo y se pudo haber utilizado la variable continua como es la frecuencia alélica de la mutación SR1. Acá ellos igual ponen otros gráficos de barras donde hacen énfasis de que hay una mayor cantidad de presencia de mutaciones en gen SR1 en aquellos pacientes donde se les introdujo el inhibidor de aromatasa en la fase metastásica. Y se puede ver acá en este gráfico donde los pacientes, cuando se les introdujo el inhibidor de aromatasa, la cantidad de copias de la mutación en el gen SR1 aumentó en el tiempo y por ende proponen que la aparición de esas mutaciones fueron seleccionadas debido a la introducción de los inhibidores de aromatasa en la fase metastásica. Entonces, ellos sacan como conclusiones que el análisis del ADN circulante tiene un potencial para determinar alteraciones genéticas, que en este caso determinó la presencia de mutaciones en el gen SR1, y que el mecanismo de resistencia a los inhibidores de aromatasa depende de cuándo es que se implementa la terapia, y que básicamente es una resistencia del linaje monoclonal que es seleccionada por las terapias de inhibidores de aromatasa. Ellos sí hacen el descargo y que presentan limitaciones en cuanto a la heterogeneidad de grupos, en cuanto al número de muestras, y de que hay pacientes que no pudieron seguir longitudinalmente en el tiempo, por lo que no pudieron determinar relaciones de la mutación del gen SR1 con la sensibilidad a terapias hormonales específicas o a combinaciones de terapia antitumoral como el fulvestrant o everolimus más exemestane. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.